Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El mundo está cambiando frente a nuestros propios ojos. Vemos noticias sobre conflictos internacionales, la guerra, la crisis económica y una estabilidad social que parece no tener fin. Muchos se preguntan, ¿hacia dónde se dirige este mundo? ¿Quién tendrá el control final? Hoy vemos descorrer el velo de la historia y la profecía para revelar uno de los eventos más importantes predichos en las Sagradas Escrituras. Los Estados Unidos, la nación que actualmente domina el mundo, cederá su poder y control a una institución mucho más antigua, el papado, la Iglesia Católica. Si bien los detalles políticos exactos de la guerra de Irán son un tema de noticias modernas que debe seguir en los noticieros independientes, la Biblia y los escritos inspirados ya nos advertían de un clima exacto de guerras y rumores de guerras, que prepararían el escenario para este inmenso cambio de poder. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En Apocalipsis capítulo 13, el apóstol Juan describe una visión aterradora. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y añade que esta bestia era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. ¿Qué representa realmente este monstruo compuesto de diferentes animales? No es un mito, es un símbolo profético exacto que representa un poder que alteró la historia del mundo. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo, le fue dada una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, y su tabernáculo, y a los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos, y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu, y pueblo, y lengua, y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado. El poder papal recibió la herida de muerte en el año 1798. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En el año 1929, su herida mortal fue sanándose hasta llegar a nuestros días. Ahora podemos ver que esta bestia, con diferentes características, ya tiene el poder sobre los reyes de la tierra. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Muy pronto esta bestia, que en el pasado actuó con tanta arrogancia y crueldad, volverá a tomar las armas de tortura y sumisión de conciencia para tener de su lado al mundo entero. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente,
de que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Pero esta bestia no actuará sola. En la profecía se representa el protestantismo, con cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ya estamos empezando a oír la voz del dragón. Hay una fuerza satánica que favorece el movimiento dominical. Según los estudios de la profecía y la pluma inspirada, representa a una nación, y solo a una nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Está probado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos impongan o hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. En los detalles que nos da la palabra del Señor, a diferencia de otras bestias que surgen del mar, que en la profecía simboliza multitudes y naciones en guerra, esta bestia sube de la tierra. ¿Qué significan esos 2 cuernos semejantes a los de un cordero? Representan la juventud y la inocencia y la mansedumbre, que son emblemas de sus 2 principios fundamentales, el republicanismo y el protestantismo. Millones de personas huyeron de la intolerancia religiosa en Europa. Huyeron hacia América, buscando un asilo donde la Iglesia no controlara el Estado. Estos principios de libertad religiosa y civil han sido el gran secreto de su poder y prosperidad. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Pero la profecía da un giro siniestro. Dice que esta nación que nació como un cordero comenzará a hablar como dragón. ¿Por qué una nación libre haría eso? La respuesta está en la crisis extrema. Hoy en día estamos viendo las características de este cambio. El Salvador anunció: oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Como leemos en Mateo 24, 6 y 7, las guerras actuales que dominan los titulares nos confirman esto. La pluma inspirada describe nuestros días, las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de mayor gravedad. La economía mundial juega un papel central. El estado actual de nuestros tiempos muestra que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. Las huelgas se han vuelto asunto común. Los robos y los homicidios se multiplican. Además, se nos advierte de graves problemas económicos, donde el fuego y la inundación ya están destruyendo miles de vidas. Y la propiedad que ha sido egoístamente acumulada, oprimiendo a los pobres, terminará destruyéndose. En medio de todo este caos, con el miedo apoderándose de las personas por la ruina financiera y las constantes amenazas de guerra, la gente clamará por un nuevo orden mundial. El miedo llevará a la pérdida de libertad civil
Para restaurar la paz social y económica, el Estado se unirá con la religión. La Babilonia mística de Apocalipsis, liderada por el papado, aprovechará esta crisis. Roma tiene una sagacidad que asombra. La pluma inspirada advierte, viendo que las iglesias protestantes le están rindiendo homenaje con la aceptación del falso día de reposo. Sin embargo, las gentes se unirán bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión es cimentada por el gran apóstata. Así es Estados Unidos. La joya del protestantismo le cederá su influencia al Vaticano. La pluma inspirada afirma: cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todos los principios de su constitución como gobierno protestante y republicano, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. ¿Cómo justificará esto? Utilizarán el argumento que los desastres, las guerras y los problemas financieros se deben a que la sociedad se ha olvidado de Dios. Los líderes religiosos proclamarán que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Se despertará la indignación contra aquellos que no se sometan. Exigirán legislación para imponer la adoración dominical en un intento de aplacar los juicios divinos. Al forzar a la nación a observar el domingo, las iglesias protestantes de los Estados Unidos formarán lo que la profecía llama la imagen de la bestia. Recordemos que la Iglesia Católica reconoce abiertamente este cambio, jactándose de que la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinde mal de su grado a la autoridad de la Iglesia Católica. A medida que este movimiento gane fuerza política para enfrentar la crisis mundial y las guerras, la libertad de conciencia en los Estados Unidos desaparecerá y este decreto americano se convertirá en un modelo global. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. ¿Y qué pasará con los que se mantengan leales a Dios y guarden los mandamientos bíblicos frente a esta alianza? El castigo será netamente económico. Como leemos en Apocalipsis 13, 16 y 17, nadie podrá comprar ni vender si no tuviera la marca ni el número de su nombre. Mi querido amigo y hermano, hoy estamos al borde de estos sucesos. Las piezas del rompecabezas están tomando su lugar. La economía, las alianzas políticas y el clima de guerra están preparando el escenario para este último conflicto entre la verdad y el error. Es el momento de elegir bajo qué bandera estaremos. Si bajo la bandera ensangrentada del príncipe Manuel, obedeciendo sus mandamientos, o bajo los poderes de esta tierra. Mi querido amigo y hermano, esta historia tiene un final glorioso. En el momento más oscuro, cuando parezca que el pueblo de Dios será aniquilado por las fuerzas unidas de la Iglesia y el Estado, el cielo intervendrá para librarnos de los poderes oscuros de la tierra. No nos aferremos a los bienes de este mundo.
porque este mundo no es nuestro hogar. Somos peregrinos y advenedizos en esta tierra. Si lo perdemos todo aquí, Dios nos prometió un lugar en su reino, y créeme, no tiene punto de comparación con lo que nuestros ojos vieron en este mundo. Nuestro Señor ya fue a preparar una mansión con título de propiedad. Mi querido amigo y hermano, cada minuto, cada hora, nos acerca más al cumplimiento de esa hermosa promesa, pues el que ha de venir, vendrá y no tardará.